Rapidito, buscamos en nuestra Biblia, Éxodo, capítulo 33. Vamos a predicar rápido. Hoy sí que no voy a coger mucho tiempo. Hoy sí que no voy a coger mucho tiempo. Por lo menos yo siempre digo, de mi parte yo no lo voy a coger. Lo que Dios diga, eso es otra cosa. Éxodo 33. Nos ponemos de pie a la reverente palabra del Señor. Vamos a ir primero a Éxodo, después vamos a ir a otro capítulo, amén. Y a lo que ustedes lo buscan, Éxodo 33, versículo 15, 33, 15. Vamos a estar predicando hoy bajo el tema, cuando tenemos presencia, pero no hay poder. Cuando tenemos presencia, pero no hay poder. Pero cuando hay poder y no hay presencia. Vamos a estar predicando bajo ese tema hoy. Éxodo 33, versículo 15 en adelante, 15. Dice, ¿lo tienen todo? Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, una versión diferente a la de ustedes, siempre lo he dicho. Entonces Moisés dijo, si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no viene con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás de la tierra. Y vamos a ir a Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel, qué bueno, están despiertos. Primera de Samuel, capítulo 15. Versículo 10. ¿Todos lo tienen? Dice, luego el Señor le dijo a Samuel, lamento haber hecho a Saúl rey, porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Al oírlo, Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche. Durante toda la noche, no durante horas. Toda la noche estuvo clamando por Saúl. Se puede sentar. Oye, y hay una diferencia bien grande. Hay una diferencia bien grande entre poder y presencia. El poder, según lo que yo estaba leyendo, el poder es autoridad. El poder es cuando usted y yo tenemos alguna autoridad. Cuando usted y yo, ¿sabe qué? Tenemos poder en algo, o tenemos autoridad, o podemos mandar a alguien. Eso es el poder. Cuando a veces nosotros tenemos poder y autoridad en nuestros hijos hasta cierta edad, porque después de cierta edad, pues ya ellos se creen que se mandan solos. Y por eso que les pasa y por eso nos pasa, porque yo soy hijo también. Por eso nos pasa lo que a veces nos pasa. Y porque a veces ¿sabe qué? A veces no obedecemos la autoridad. Y presencia es cuando alguien está contigo. Es cuando tú sientes a alguien que está yendo contigo. En estos días, en estos tiempos en el que usted y yo estamos viviendo, hay mucha gente dentro de la iglesia, que piensan que tienen poder y que tienen presencia y están absolutamente lejos de la verdad. Porque se creen que tener poder y tener presencia, ¿sabe qué? Es empezar a sacar demonios. Es empezar a orar por alguien que se sana. Es empezar a hablar la palabra de Dios. Pues lamentablemente tengo que decirte que eso no es poder y eso tampoco es presencia.
Moisés tenía poder. Moisés tenía poder. Pero ¿sabe qué? No tenía todavía presencia. Moisés tenía autoridad porque Dios se la dio a Moisés. Le dijo a Moisés: tú eres el que vas a sacar a mi pueblo de Egipto. Dios le había dado un mandato, Dios le había dado una autoridad para que lo hiciera, pero todavía, ¿sabe qué? Moisés no tenía todavía la presencia de Dios. Tenía poder, pero no tenía presencia. Hasta que verdaderamente él no se trepó a aquel monte y le dijo a Dios: si tu presencia conmigo no va, yo no me muevo a ningún lugar. Ahí tuvo que comprender Moisés que la presencia de Dios era importante para ejercer su poder. Porque si no tenemos presencia, no podemos tener poder. Si no hay presencia en nuestras vidas, no va a haber poder. Vuelvo y digo, hay personas que creen, que piensan que poder es de que le pongo la mano a alguien y se cae para atrás. Eso no es poder. Eso no es poder. Se creen a veces que el poder es de que voy a enviar a alguien y tengo la autoridad. Jesús, en un momento dado, cuando iba para casa de Jairo, antes de llegar a la casa, antes de ir a encontrarse, de llegar a la casa de Jairo le dijo: yo sé que tú tienes poder, pero sé también que tienes presencia. Le dijo: y como tú tienes poder, yo también tengo poder, porque yo le digo a alguien que vaya y él va. Yo le digo a alguien que venga y viene. Y yo no soy digno de que tú entres a mi casa. Y Jesús le dijo: es menester de que yo llegue a tu casa. No soy yo, es menester que la presencia que está conmigo entre a tu hogar. Es menester que la presencia de Dios entre en nuestros hogares. Es menester que la presencia de Dios vaya donde quiera que yo me mueva. A Saúl Dios le había dado poder y le había dado autoridad y le había dado presencia. Las dos cosas se las dio a Saúl. Pero llegó un momento dado en que Saúl obedeció lo que Dios le dijo y Dios tuvo que quitarle la presencia. Le dejó el poder, pero le quitó la presencia. Porque todavía seguía siendo el rey. Todavía tenía autoridad. Todavía tenía, ¿sabe qué? Todavía tenía esa autoridad de él decir y él mandar y él hacer como él quisiera. Pero la presencia de Dios ya se la había perdido por haber desobedecido al Dios de los cielos. Por eso es que dije bien claro que poder y autoridad no es lo mismo. Poder y autoridad no es lo mismo y nunca va a ser lo mismo. Hay predicadores que pueden tener autoridad. Hay predicadores que pueden predicar lo más lindo. Pero hay predicadores que no pueden tener presencia. Y hay predicadores que tienen presencia, pero no tienen poder. Tienen presencia, pero Dios no se mueve. No pasa absolutamente nada. En toda la Biblia habla acerca de poder y de presencia. Poder y presencia. Hubieron un sinnúmero de personas que tuvieron poder, pero no tuvieron presencia. Sansón tuvo poder y presencia, pero en un momento dado la presencia de Dios se alejó. En un momento dado a Sansón la presencia de Dios se apartó. Como usted y yo sabemos cuando la presencia de Dios se aparta de nuestro lado? Lo sabemos bien claro porque ya no sentimos esa doble pisada cuando nosotros caminamos. Ya la presencia de Dios se ha alejado de nosotros cuando ya no queremos orar, cuando ya no queremos leer la palabra, cuando ya no queremos ayunar. Ahí usted y yo vamos a sentir que verdaderamente la presencia de Dios, ¿sabe qué? Se ha ido de nuestro lado. Seguimos teniendo poder,
pero no tenemos presencia. Habían unos discípulos que fueron y le dijeron a Jesús: Jesús, los demonios no se sujetan. Nosotros ponemos las manos y los demonios salen. Los demonios corren. Y Jesús les dijo: eso no es importante en su vida. Eso no tiene que importarle a ustedes. Es con eso que ustedes no van a llegar al cielo. Lo más importante es que el nombre de ustedes esté escrito en el libro de los cielos. Que el nombre de ustedes esté escrito en el libro de la vida. Eso, el tener autoridad, el tener autoridad no me va a decir a mí que yo estoy inscrito en el libro de la vida. Porque habían otros que fueron allá a reprenderlo y los demonios le dijeron: ¿y qué ustedes quiénes son? No tenían ni poder ni autoridad. Ni poder ni autoridad tenían. Y los demonios le dijeron: ¿quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Porque a Jesús lo conocemos. A fulano, a Moisés conocemos. A fulano conocemos. Pero ¿ustedes quiénes son? Hay personas, hay cristianos que piensan que tener poder es significativo de que Dios va a estar contigo. Tengo que decirte algo, lamentablemente, eso no es así. Eso no es así. Para uno tener la presencia del Señor, uno tiene que vivir una vida plenamente delante del Señor, vivir una vida íntimamente con Dios. Para usted y yo tener una presencia de Dios en nuestras vidas, usted y yo tenemos que vivir consagrados para Dios. Y la palabra consagrado abarca un montón de cosas. Sí, porque a veces queremos que consagrado es el no hablar malo, el no fumar, el no beber, el no hacer esto, el no hacer lo otro, en todas las cosas. No, eso no es consagrado. Consagrado es apartarse para Dios. Es vivir una vida separada para Dios. Y ahí es donde único usted y yo vamos a encontrar la presencia de Dios. Cuando usted y yo, ¿sabe qué? Nos consagramos ante Dios. Si usted y yo nos alejamos de Dios, lamentablemente tengo que decirte de que la presencia de Dios se va a ir de nuestro lado. Sansón empezó a jugar con su presencia. Sansón empezó a, ¿sabe qué? Sansón empezó a jamaquear el palo, como dice uno. ¿Sí? Sí, ¿sabe qué? Cuando alguien quiere una fruta que está bien bonita, está bien alta, ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a tirarle para que se caiga. O si es un palo finito, empiezan a menearlo. Allá lo que les gustan las frutas, a mí no. Pero es así, lo he visto. Lo he visto muchachitos, he visto amigos míos que cogen una piedra y empiezan a tirarle. Pero tienen una fruta tan cerquita, pero no quieren coger la más alta. Porque quizás aquella se ve hasta mucho mejor que la que tienen ahí al frente. ¿Sabe qué? Sansón empezó a jamaquear el palo, pero empezó a jamaquear el palo de la presencia de Dios. Porque empezó a jugar con la presencia de Dios. Empezó a, ¿sabe qué? Empezó él a jugar, decir: no, si tú me haces esto es lo que me puede pasar. Si tú me haces aquello me puede pasar. Hasta que al fin y al cabo, el tanto que estuvo de menear el palo, o tanto que estuvo con jugar con la presencia de Dios, de que verdaderamente tuvo que decir su propia realidad. Si tú me cortas el cabello, la presencia de Dios se va a ir de mí. No era que la presencia de Dios estaba en su pelo, era que los nazarenos no se podían cortar su cabello. A veces jugamos tanto con la presencia de Dios, empezamos a menear el palo, que ¿sabe qué? Que terminamos como terminó Eva con la serpiente. Terminamos, ¿sabe cómo? Una conversación de tú a tú con Satanás. No te estoy diciendo Satanás, no te preocupes. Empezó a tener una conversación.
Así mismo pasó con Sansón. Sansón desde la primera que empezó a jugar, ya Dios se había apartado de su lugar. Ya Dios se había apartado de su lado. Pero tenemos, ¿sabe qué? Tenemos a 4 jovencitos que sí tenían presencia y sí tenían autoridad. Tenemos a 4 jovencitos que aunque la autoridad les dijo, cuando suene trompeta, cuando suene tambor, cuando suene lo que sea, ustedes, ¿sabe qué? Ustedes se van a arrodillar. Aquellos 4 jóvenes le dijeron, lo sentimos mucho, tú puedes ser el rey, pero aquí yo tengo la autoridad y aquí yo voy a tener presencia de Dios. Así que lamentablemente puedes sonar lo que tú quieras, puedes tocar lo que a ti te dé la gana, que yo no me voy a doblegar ante la estatua que tú formaste. Cuando nosotros tenemos verdaderamente la autoridad y tenemos el poder de Dios y tenemos la presencia de Dios, no hay nada que nos va a mover de nuestro lugar, no hay nada que nos va a mover de nuestro lado, no hay nada que nos va a decir lo que tengamos que hacer, porque simplemente recibimos instrucciones de parte de Dios. Hay personas que reciben primero presencia y después poder. Hay personas que reciben primero poder y después presencia. Samuel recibió primero poder, presencia. Cuando Dios lo llamó, Samuel, y él fue corriendo para donde Elí. Dime, Elí, ¿qué pasó? No, yo no te he llamado. Ah, bueno. Samuel, Elí, ¿qué pasó? Yo no te he llamado. Porque te voy a decir algo. Cuando Dios tiene un propósito contigo o un propósito conmigo y hay alguien que verdaderamente ya no tiene ni poder ni autoridad, Dios va a levantar a la otra persona para que tú entiendas que verdaderamente esa persona que Dios está levantando va a tener quizás el poder tuyo o va a tener la autoridad tuya o va a tener la presencia que tú tenías. Ya el profeta Elías había perdido la presencia de Dios. Elí ya no escuchaba la voz de Dios. A la tercera vez fue que le dijo a Samuel, Samuel, si vuelve otra vez, si te llama, dile, heme aquí, tu siervo oye, tu siervo escucha. El profeta Elí tuvo que entender que en ese momento la presencia de Dios ya estaba pasándole a Samuel. Aquellos 4 jóvenes le dijeron a Nabucodonosor, no vamos a meternos, nosotros no nos vamos ni a arrodillar a nada. Oh, no se van a arrodillar, pero no hay problema. Dice la Biblia que en aquel momento vino el rey y dijo, prepárenme en ese horno, caléntenlo 7 veces. Y mucha gente a veces me dirá, pero el fuego es fuego. No, lamentablemente hay temperaturas. Las temperaturas no son las mismas. Y le dijo, caléntalo 7 veces más. Y cuando empezaron a calentarlo 7 veces más, dice la Biblia que aún hasta los que estaban cerquita los mató. Pero aquellos 4 jóvenes, Oscar, muéveme esto de aquí si me hace el favor. Vamos a ponerlo para allá y discúlpame. Vénganse en 4 muchachos para acá rápido. Vénganse en 3. Bueno, Cedrás, Besaya, Abednego, 3. Vénganse en 3 para acá rápido. 3 para acá rápido. Oye, cuando usted y yo verdaderamente tenemos poder y tenemos presencia, no importa donde el enemigo nos meta, no importa que el enemigo caliente 7 veces más el horno, si la presencia de Dios está con nosotros y si el poder de Dios está con nosotros, ¿sabe qué? No nos va a pasar absolutamente nada. La Biblia dice que tiraron a aquellos 3 jóvenes en aquel horno y dice que de momento esos 3 jóvenes empezaron a dar vueltas en el horno. Por acá, empieza a dar vueltas por acá, mira, sigue por acá. Empezaron a dar vueltas.
empezaron a dar vueltas. Pero dice que aquel rey se quedó tan maravillado. Dice que aquel rey se asombró tanto que la presencia de Dios estaba en aquel lugar. Que la presencia de Dios, el poder de Dios estaba en aquel horno. Que aunque estuviera ardiendo, la presencia de Dios estaba tan tremenda que dice que de momento él vino y entró otra persona más. Y cuando entró otra persona más, el rey Nabucodonosor dijo: ven acá, no fuimos tres los que echamos, no fuimos tres los que echamos dentro del horno. Entonces, ¿por qué yo estoy viendo un cuarto más? ¿Por qué yo estoy viendo otra persona más? Pero ese es semejante al Hijo de Dios, ese que yo estoy viendo. ¿Sabe por qué? Porque aunque estemos en el horno, aunque estemos en la tribulación, aunque estemos en la prueba, aunque estemos en lo que estamos, si tenemos poder y tenemos presencia, Dios nos va a estar moviendo, Dios va a estar cuidándonos, Dios nos va a estar protegiendo. Es importante tener la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios, ¿sabe qué? Nos va a dar poder. Moisés sabía que si Dios no iba con él, él no podía ir a ningún lado. Moisés sabía que él no podía mover un pie si Dios no iba con él. Moisés sabía que él no podía seguir caminando si la presencia de Dios no estaba a su lado. Hay personas, cristianos, que quieren moverse conforme a ellos. Personas que quieren moverse conforme a como ellos quieran, a como ellos digan. Y Jesús, Dios, el mismo Pablo, en una de sus epístolas, Pablo dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, actuaba como niño, reía como niño, hacía las cosas de niño. Pero ahora que ya soy hombre, ahora ya tengo a alguien que me ciñe. Ahora tengo a alguien que me llena de poder. Ahora tengo la presencia de Dios del cielo, que es el que me dirige, que es el que dirige mis pasos a donde quiera que yo voy. Dios nos ha dado poder a cada uno de nosotros. Dios nos ha dado autoridad a cada uno de nosotros. Pero si nosotros queremos preservar ese poder, tenemos que preservar la presencia. Tenemos que pedirle a Dios presencia. Porque podemos tener poder, pero la presencia de Dios no va a estar ahí con nosotros. Pueden pasar sin número de cosas, pero es porque Dios tiene que cumplir su palabra y por su misericordia. No porque verdaderamente está ahí contigo al lado tuyo. Los otros días alguien me envió un mensaje. Un mensaje diciendo que decía que cómo era posible que un pastor que estuviera en pecado, Dios lo usara. Porque la Biblia dice que la palabra no torna atrás vacía. Dios va a usar. Dios te va a usar. No significa que tengas presencia, pero Dios, por su amor y por su misericordia, por salvar solamente a una sola persona, Dios va a utilizar lo que sea, a quien sea, en donde sea y como sea. No importando la circunstancia en la que estamos. No importando en qué condición estamos.
gusta mucho el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo, sabiendo cómo Dios lo usaba, sabiendo el don que tenía, sabiendo la presencia y el poder que tenía, porque si ustedes miran, en una ocasión a Pablo, dice la Biblia, que fue a una casa a predicar y estaban en el aposento, y dice que un nene se sentó en la orilla de una ventana. Dice que el nene se quedó dormido y se cayó. José, el nene se mató. Y dice la Biblia que cuando Pablo terminó, fue allá abajo y lo resucitó. Tenía poder y tenía presencia. Tenía el poder y tenía la presencia. Pero aún con todo y eso, ¿sabe qué él dice en una de sus epístolas? Pablo dice, el Señor vino a buscar a los pecadores, de los cuales yo, José Nolasco, soy el primero. Aunque yo tenga presencia, aunque yo tenga poder de Dios, sigo siendo un pecador, sigo siendo alguien que le estoy fallando a Dios. Voy a seguir siendo alguien que me tengo que arrepentir todos los días de mi vida para que esa presencia y ese poder no se vayan de mi lado. Moisés vio la presencia de Dios en aquella salsa. Moisés vio la presencia de Dios en aquel desierto. Y la presencia de Dios llenó tanto que Dios tuvo que decirle a Moisés, párate, párate, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar que vas a pisar es un lugar santo. Porque donde está la presencia de Dios se convierte en un lugar santo. Así que si hay presencia en su casa es un lugar santo. Si usted tiene presencia, su lugar de trabajo va a ser un lugar santo. Si usted se monta en su carro con presencia de Dios, su carro va a ser un lugar santo. Pero es cuando está la presencia de Dios. ¿De qué me vale a mí? ¿De qué me vale a mí tener poder y no tener presencia? ¿De qué me vale a mí tener poder? ¿De qué me vale a mí aquí que venga un montón de personas y se caigan y hagan y deshagan y no pase nada? Para tener poder tengo que tener presencia de Dios. Para tener poder tenemos que tener presencia de Dios. Y Moisés le dijo a Dios, Dios mío, tú me has dado el poder, tú me has dado la autoridad con este pueblo, pero ahora yo necesito que tu presencia vaya conmigo, que tu presencia se mueva conmigo, que en donde quiera que yo lleve a este pueblo. Y por poco Moisés estuvo así de poquito de perder la presencia de Dios. Perdió el no ver la tierra prometida, pero estuvo así de poquito de perder la presencia de Dios. Así de poquito estuvo. Pero Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios, ¿sabe qué? Que aunque nosotros le fallemos, Él todavía nos mira y nos dice, muchacho, no te preocupes. No te preocupes. Yo te perdono. Y dice la Biblia que coge nuestros pecados y lo arroja al fondo del mar, y de allí no se acuerda más nada. Y de allí no se acuerda. No nos los trae, ¿sabe cómo? El único, yo siempre le he dicho, el único que es un buzo es Satanás, que se mete para allá abajo y los busca y te los trae. Saúl perdió la presencia de Dios cuando desobedeció a Dios. Cuando Dios le había dicho, coge a Abimelech y a todo el pueblo, todo lo que hay, y destrúyelo. No dejes a nadie vivo. Y a veces creemos que usted y yo podemos engañar a Dios. A veces creemos que
podemos engañar al Dios de los cielos de que, está bien, esto es una poquita, esto es una sencillez. Las sencilleces para Dios son grandes. El que yo me robe un chavito, al que me robe $1,000,000 de pesos, me conceptúa a mí de que yo soy un pillo. Y Saúl, cuando entró a Abimelech, cuando entró allí a aquella ciudad, empezaron a coger las vacas las más gordas que habían, los becerros más gorditos, dejaron todo, inclusive dejaron al rey vivo. Pero como Dios todo lo sabe, Dios todo lo ve, Dios todo lo escucha, fue donde le dijo a Samuel, allá Saúl me desobedeció, no hizo lo que yo le dije. Pero ¿cómo? Sí, vete, ve allá. Saúl, dime qué pasó. Sí, matamos a todo el mundo. Ajá. Y ese balido de oveja que yo escucho, y esas vacas que yo estoy escuchando que están allá, ¿qué pasó? No. Sí, porque entonces cuando sabemos de que ya la presencia de Dios se ha ido a nuestro lado, entonces ¿sabe qué? Empezamos a buscar excusas. Como pasó con Adán y Eva. Ay, Señor, la mujer que me diste. Ay, la serpiente tuvo que decir, bueno, aquí no hay más nadie, me voy a tener que echar la culpa yo. Ay, el pueblo decidió. No, es que esto no era decisión del pueblo. Esto no es decisión del pueblo. Esto es lo que yo te había dicho que tú tienes que hacer. Esto es el mandato que yo te di a ti. Yo te dije a ti que tenías que destruir todo. Como no has destruido todo, ¿sabe qué? Lamentablemente mi presencia se va a ir de ese lugar. Y dice la Biblia que desde ese momento empezó a llegarle una malicia que empezó a atormentarlo día y noche. Dice que como único el demonio, o como único la malicia se le iba, era cuando venía aquel pastorcito a tocar su arpa. Un muchachito de apenas 16, 17 años según los escritores. Dice que cuando tocaba aquella arpa, el demonio tenía que salir, tenía que huir de aquel lugar. Cuando tenemos presencia, todas las cosas van a ocurrir en nuestra vida. Nuestra vida va a dar un giro en 365 grados. Nuestra vida espiritual va a cambiar, no la material, la espiritual. Porque la presencia de Dios no se refleja en nuestra vida material, se refleja en nuestra vida espiritual. Pero tenemos que también pedirle a Dios poder. Tenemos que pedirle a Dios autoridad. Porque si la presencia de Dios está con nosotros, nosotros no tenemos que temer. Nuestro hermano Oscar se cree que yo no me di cuenta en esta semana. Él y yo estamos viajando separados. Porque hay veces que yo salgo temprano, hay veces que él sale temprano y estamos en esa situación. Y antes cuando yo me parqué, es muy raro que nuestro hermano Oscar esté mirando su celular. Él casi siempre lo que hace es que echa su asiento para atrás y aprovecha esos 15 o 20 minutos, los aprovecha durmiendo. Sí, porque él se echa el asiento para atrás y allá se fue nuestro hermano Oscar, se fue a 17. No se levanta hasta las menos cuarto, prácticamente. Pero antes me llamó la atención cuando yo me parqué, él ya estaba. Cuando yo me parqué al lado de él, casi siempre me parqueo al lado de él. Y miré que estaba viendo su celular. Mientras yo estaba comiendo mi desayuno, cuando miré para el lado, nuestro hermano Oscar dentro del carro estaba llorando. Él se cree que yo no lo vi. Yo no le dije nada, pero sí sabía lo que era. Cuando la presencia de Dios llega a nuestra vida, nos hace llorar. Porque ¿sabe qué? Nos empieza a redarguir.
la presencia de Dios nos empieza a llenar. La presencia de Dios, dice que con la presencia de Dios tiembla la tierra. Si la tierra que es tan grande tiembla, ¿cómo no va a temblar este pedazo de carne ante la presencia del Señor? ¿Cómo este pedazo de carne no se va a estremecer? ¿Cómo este pedazo de carne no va a sentir que Dios está al lado mío? Yo me tengo que preocupar de que la presencia y el poder de Dios no se vaya de mi lado, de que la presencia de Dios no se vaya de mi lado, y cuando yo camine, yo prácticamente sienta que estoy caminando solo. Hay un poema que es de muchos años, no sé quién se acuerda, pero hay un poema de muchos años que dice las dos huellas. Hay un himno de eso, pero eso era un poema antes. Y dice que había un hombre caminando por la orilla de la playa. De repente habían 4 huellas. Pero dice que de repente, en un momento dado, se vieron más que 2 huellas nada más. Y el hombre empezó a decirle: ven acá, porque en el momento más difícil, porque en el momento en el que yo tengo pruebas, porque en el momento en que yo estoy angustiado, porque en el momento en que yo estoy triste, porque en el momento en que yo estoy pasando mis dificultades, solamente estoy viendo 2 huellas. Y él dice el poema que se escucha una voz donde le dice: es que mientras tú estás pasando tu tristeza, mientras tú estás pasando tu problema, mientras tú estás pasando tus dificultades, mientras tú estás pasando tu enfermedad, mientras tú estás pasando tu proceso, soy yo el que te tengo agarrado, el que te estoy cuidando, y las 2 huellas que tú estás viendo son las mías, no son las tuyas. Eso verdaderamente es, ¿sabe qué? Cuando hay presencia de Dios. Usted y yo tenemos que procurar de que la presencia de Dios esté en nuestro lugar, de que la presencia de Dios esté en nuestro corazón, de que me acompañe a donde quiera que yo vaya, que si voy a Walmart, vaya a la presencia de Dios, que si voy a mi trabajo, vaya a la presencia de Dios, que si voy a donde quiera que yo, es más, que se mueva hasta dentro de mi casa, que dentro de mi casa yo voy allá y allá está cocinando, allá la presencia de Dios se mueva. Allá está nuestra hermana Marisa haciendo una camiseta, la presencia de Dios esté ahí haciéndole la camiseta junto con ella, que ella sienta las manos de Dios con ella. Que allá nuestra hermana Nancy me está poniendo está poniendo un pote de habichuela. Allá ella diga: Dios mío, pero espérate, que este pote de habichuela lo estás poniendo tú. Yo siempre yo lo he dicho y yo parezco un loco. Yo le doy gracias a Dios por la máquina que yo tengo en mi trabajo, porque hace tanto ruido que nadie me escucha. Los otros días el esposo de Meredith me dijo: pastor, ¿y usted está metido todo ese tiempo en esa máquina? Y yo estoy metido todo el tiempo en esa máquina. Y ahí yo no salgo, ahí yo tengo mis 10 horas. Y me dice: verdaderamente yo no puedo. Y yo le dije: ¿sabe qué? A mí me gusta, porque mientras estoy metido allí estoy hablando con Dios. Mientras estoy metido en aquella máquina, ¿sabe qué? Puedo abrir mi boca y adorar a Dios. Y puedo cantarle a Dios, aunque no cante lindo, pero solamente lo canto para Dios. Que en donde quiera que usted y yo vayamos, la presencia de Dios se mueva con nosotros. Y que su poder esté con nosotros. Queremos poder, tenemos que buscar presencia. Porque el poder no llega si no hay presencia, pero la presencia no llega si no hay poder también. Tenemos que tener las dos, porque Jesús dijo: mayores cosas ustedes harán de las que yo hice. ¿Y por qué no puedo hacerlo ahora? Porque yo no puedo hacer lo que Jesús hizo.
porque necesito más presencia de Dios. Porque mientras estemos aquí, en este carapacho viejo ya, que ya yo me estoy poniendo viejo. Mientras uno esté en este carapacho, y este carapacho sea el que uno lo mueva, uno tiene que todos los días pedirle presencia a Dios. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Porque decirle a Dios, Dios, yo no me muevo de este lugar si tu presencia no va conmigo. Para que usted y yo veamos cómo las cosas van a cambiar. Cuando Moisés le dijo, Señor, si tu presencia conmigo no va, conmigo, si tu presencia no está conmigo, yo no voy para ningún lado. Más adelante me dice la Biblia que el mismo Moisés se atrevió a decirle a Dios, yo quiero verte cara a cara, yo quiero saber cómo tú eres. Y Dios le dijo, es que no lo vas a resistir, simplemente te voy a guardar en una peña y vas a ver mis espaldas. Y dice que solamente pasó Dios y vio la espalda, y dice que Moisés se tuvo que cubrir completamente su rostro porque el pueblo no podía verlo de tan brilloso que estaba su rostro. Cuando hay presencia de Dios, la gente no va a poder observarte. Cuando hay presencia de Dios, la gente no va a poder observarte, porque vas a traer un brillo que la gente va a decir, eso que tú tienes yo lo quiero. Pero es cuando usted y yo buscamos la presencia de Dios. Así que, iglesia, procuremos buscar la presencia de Dios. Procuremos buscar el poder de Dios. Las iglesias están siendo sacudidas. No sabemos qué va a pasar el día de mañana con todo este revolú que hay. La iglesia tiene que pedir más presencia de Dios. La iglesia tiene que pedir más poder de Dios, para que cuando se nos presente la situación, usted y yo podamos afrontarlas. ¿Qué va a pasar de aquí al 2020? El 2025 va a ser un año de retos. El 2025, yo lo dije este año, que el 2024 iba a ser duro. El 2025 va a ser igual o peor. Va a ser de muchos retos. No sabemos. Lo único que yo sé es que Dios está a las puertas. Dios está ahí. Dios está, mira, tocando. Dios está tocando lo último. Dios está rescatando ya lo último que queda. Por eso es que usted y yo tenemos que tener presencia. Por eso es que usted y yo tenemos que tener poder. Para que Dios no nos mueva. Dios nos mueva donde quiera que Él vaya. No que yo me mueva a donde yo quiera. Y en donde quiera que yo me mueva, que Dios sea el que esté con nosotros. Ahí mismo donde están, inclinen su rostro, vamos a orar. El altar está abierto si necesitas oración. Si crees que necesitas poder, si crees que necesitas presencia de Dios, el altar está abierto. Señor, en esta hora yo te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos que vinieron en esta preciosa tarde. Señor, yo te pido que en este día de hoy tú nos des más presencia. Que tu presencia esté con nosotros. Que tu Santo Espíritu, tu autoridad, se mueva con nosotros, mi Dios amado. Que en donde quiera que nosotros vayamos, Padre Celestial, mi Dios amado, Señor, tú vayas con nosotros, Padre de la Gloria. Bendice a cada hermano. Bendice, Dios mío, a cada hermana, a cada niño, cada persona que está viendo a través de las redes sociales. Mi Dios amado, esperando, Jehová, de que cada uno de ellos también puedan recibir esa autoridad y puedan recibir esa manifestación, esa presencia tuya, mi Dios amado, Padre Celestial. Yo te pido en esta hora, mi Dios amado, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, de los que estamos aquí. De que tú, mi Dios amado, Padre Celestial, nos ayude a poder seguir hacia adelante, mi Dios amado. Gracias yo te doy, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Y